Los recursos de cohesión son la sinonimia, la parafrasis, la elipsis, la referencia y la conexión. En la sinonimia es cuando se reemplaza una palabra con un sinónimo, con el fin de evitar la repetición. En la paráfrasis es cuando una palabra no tiene sinónimos y se reemplaza por una frase. En la elipsis suprime una palabra que está presente pero que el lector puede reponer. En la referencia son pronombres que reemplazan palabras con un significado definido. Los pronombres personales son yo, tú, él, los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, pronombre posesivo, mío, tuyo, suyo, pronombre Bien, indefinido, como dice acá algo, en el nada, ninguno, cuadro, pronombre recursos de relativo, cohesión, me qué, tocó la quién, parte de cuándo, conexiones, pronombre que tengo que explicar. enfático, qué, quién, cuál. Las conexiones son las relaciones que se establecen entre las partes del texto a través de los conectores, y entre estos dos pueden estar los coordinantes y jerarquizantes. Entre los coordinantes están los copulativos, que suman elementos, disyuntivos, que son como opciones o elecciones, adversativos, que oponen elementos, y consecutivos, que son una consecuencia o resultado. Luego están los jerarquizantes, que son los distributivos, por otro lado, por último, enumerativos, primero, segundo, y conclusivos, en resumen y definitivo. Como se puede ver en este texto, están marcados los recursos de conexión con diferentes colores, como por ejemplo el elipsis está marcado con rojo, que es lo que marca cambiar la palabra por un sinónimo de ella para poder que el texto quede mejor. Luego en morado tenemos a una parte de la referencia, que es el pronombre relativo, en verde de conexiones, coordinantes, y en azul también de conexiones, pero jerarquizantes. El texto expositivo. Un texto es expositivo cuando tiene como función principal facilitar la comprensión de un tema. Además, agrega indicaciones y describe ejemplos y analogías. Un texto expositivo es informativo porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Es explicativo porque la información que aporta implementa especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que brindan. Y son directivos porque funcionan como una guía de lectura exponiendo claves explícitas a lo largo del texto, como pueden ser introducciones, títulos, etc. Algunas de las características de este tipo de texto son que predominan las oraciones enunciativas, las cuales expresan algo, informan o comunican, centrándose en qué se dice y no en cómo. En la mayoría se dice en tercera persona para referirse a alguien que no se encuentra entre los participantes de la conversación. También es en modo indicativo porque los verbos expresan una acción real y son formales porque el emisor utiliza lenguaje y recursos lingüísticos especializados para un tema. En los textos escritos, al no estar presente el receptor, el locutor debe intentar anticiparse a los problemas o dudas que a éste le surjan. Para esto, existen diversos procedimientos. Los procedimientos son 6: descripción, definición, clasificación, ejemplificación, reformulación y cita de autoridad. En la descripción, el emisor presenta objetos, acontecimientos o series. En la definición, el emisor intenta dar significado a esas palabras que pueden resultar desconocidas para el receptor. En la clasificación, se intenta ordenar los elementos que tengan alguna característica en común. En la ejemplificación, el emisor intenta dar ejemplos concretos sobre alguna idea para que la información abstracta se convierta en información concreta. En la reformulación, al haber alguna idea que puede ser difícil de comprender, se intenta volverla a nombrar, pero de manera distinta, que sea más fácil de entender para el receptor. Y en la Z de autoridad se incluye o se suma una voz que esté especializada en el tema o sea respetable y que ésta pueda defender la tesis del emisor. Para que queden más claros los procedimientos anteriormente dichos, veremos algunos de estos en los dos textos aquí presentes.
Para empezar, tendremos la definición, que está marcada con rojo y en la que dice, fue el inicio de un proceso revolucionario más largo y profundo que duró hasta 1820. ¿Por qué esto es una definición? Pues porque te indica el significado de la Revolución de Mayo de 1820. En morado podemos leer, se formaron distintos gobiernos. Esto está puesto como una descripción porque puede contar un acontecimiento. Y en este caso el acontecimiento es, formaron distintos gobiernos. En el otro texto podemos observar la reformulación, que dice por lo tanto, pero ¿por qué dice por lo tanto? Porque esta indica el comienzo de la reformulación. Porque si lo leemos entero dice, una estructura textual sin la presencia concreta y correcta de los elementos de cohesión carece de unidad. Por lo tanto, el inicio de la reformulación se le considera un no texto. Y ahí se explica de una manera mucho más fácil de comprender. Y luego en celeste podemos ver la clasificación gramatical y léxico. ¿Por qué gramatical y léxico? Pues porque previamente a eso dice, los recursos cohesivos son una serie de elementos de carácter gramatical y léxico. Gramatical y léxico es la característica en común que tienen los recursos cohesivos. Entonces, ya puestos algunos ejemplos de los anteriormente procedimientos nombrados, ya habremos terminado la presentación del texto y el texto positivo. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir si quieren más de estos videos. Y adiós.